Bueno, la fertilización dentro de los cultivos de maíz yo creo que es una herramienta fundamental, ¿no es cierto?, para tener un buen potencial de rendimiento. ¿Cómo lo manejan ustedes o cómo lo han manejado en este lote? Bueno, sí, en este caso es un campo que no tiene un nivel de fósforo muy importante. Este maíz tiene 90 kilos de fosfato diamónico a la siembra. Y después, con los análisis que hicimos en 5 hojas verdaderas, nos dio que no había que echar nitrógeno. Así que este maíz está con los 90 kilos de fosfato diamónico como fertilización y nada más, no tiene otra cosa. Lo que solemos hacer nosotros otros años es poner One o Sol Mix con un poquito de azufre, como para hacer la incorporación de nitrógeno de este tipo de cultivos. Pero este año, ya te digo, vimos que muchos lotes estaban bien y este es un caso de ellos, donde la recomendación fue no aplicar. Y se ve realmente un verdor muy oscuro, evidentemente no hay signos o síntomas, ¿no es cierto?, de deficiencia de nitrógeno. O sea, es una decisión realmente muy correcta porque hay un ahorro importante de plata, ¿no? Sí, sí, todo lo que es nitrógeno, o sea, el cultivo de maíz ya sabemos que es un cultivo caro y una de las cosas que lo encarece muchísimo justamente es el nitrógeno. Así que, como vos decís, en este caso un ahorro más que importante que uno ya tiene a favor, ¿no? Y vemos, como decís, que el estado del lote es muy bueno, o sea, no, ya estaría por supuesto acusando una deficiencia si la hubiera, y vemos que no, las hojas inferiores están verdes, con un buen verdor, así que por ahora va muy bien. ¿Se puede aventurar un rendimiento, digamos, de este lote y en general, un promedio quizá de la zona? Bueno, quizás es un poco difícil todavía, ¿no? Pero acercarnos a un valor récord este año. Y bueno, 3 campañas atrás, yo creo que hemos vivido el récord que tenemos hasta ahora, histórico en lo que es el cultivo de maíz. Y lotes similares a estos, en secano, por supuesto, dieron 11, 12 o 13 mil kilos. Yo creo que por ahora hay muchos lotes que van camino a eso, lotes en secano que van a 10 mil kilos o algo más, si se mantuvieran condiciones más o menos normales. Porque otra cosa que es importante por ahí decir es que una vez que la espiga está hecha, como decíamos recién, y no tiene abortos de óvulos, la caña después está en el cultivo de maíz, una vez que la espiga está hecha y se está llenando, la caña tiene la posibilidad de trasladar azúcar, sacarosa, a la espiga y acompañar el llenado. O sea que esa es otra cosa que tenemos a favor. Y además sabiendo que el llenado no es lo más importante, no es el periodo más importante en el cultivo de maíz. O sea que lo que quiero decir es que lo que hay logrado hasta ahora con estos maíces que están casi terminando floración, o muchos que ya terminaron totalmente floración, lo que tienen ganado es muchísimo. O sea que se puede pensar que vamos camino a esos 10.000 kilos o algo más en algunos lotes que son maiceros, lotes tendidos, frescos, buenos. Yo creo que se puede ir tranquilamente a 10.000 kilos o algo más. En este segmento de Panorama Agropecuario vamos a continuar hablando del cultivo de maíz. Nos encontramos en la Estación Experimental INTA Balcarce y vamos a conversar con el ingeniero Aníbal Cerrudo, que es especialista en el tema. Bueno, nos va a dar una serie de datos importantes respecto a qué está trabajando, en qué está trabajando la Estación Experimental en este importante cereal y también haciendo un panorama general del estado del cultivo aquí en la zona. Aníbal, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Hernán. Bienvenidos a INTA Balcarce. La idea era contarles un poco las principales líneas de investigación de INTA. En este momento lo que ustedes están viendo es un ensayo en el que evaluamos fechas de siembra, la potencialidad de distintas fechas de siembra, desde fechas muy tempranas, desde octubre, hasta fechas muy tardías, como puede ser enero. Podrán ver acá atrás mío, esta es una fecha temprana y esta es una fecha de diciembre. Claramente se ve que las plantas que están sembradas temprano ya atravesaron el periodo crítico en el que se determina el rinde del cultivo. Por lo tanto, podemos pensar que todo aquel productor que este año sembró temprano tuvo un maíz que atravesó este periodo crítico con buenas condiciones. Bien, por otro lado, si ven a mi derecha, pueden ver un maíz sembrado un poco más tarde. Fíjense que está llegando a floración, que es el periodo donde se define el rinde. Entonces, podemos pensar que si en estos próximos días este estrés incipiente que hay en algunos lotes se agrava por ausencia de precipitaciones, podríamos sufrir estrés hídrico en el periodo donde se termina el rinde de maíz. Bien, por lo tanto, este año estarían más favorecidas a priori las siembras tempranas respecto a las tardías, cosa
una cosa distinta a lo que vino sucediendo en las últimas 3 o 4 campañas. Aníbal, cuando hablamos de fecha temprana, bueno, estamos refiriéndonos a los primeros días de octubre, ¿no es cierto? Y en general, de acuerdo a la experiencia y a la conversación que tienen ustedes con los productores agropecuarios de aquí de la zona, ¿cuál es la fecha promedio en la cual se siembra maíz aquí en Balcarce o en el sudeste? Bien, tradicionalmente la fecha óptima para maíz fue de la segunda quincena de octubre en adelante. Se priorizaba la siembra temprana del cultivo de maíz tratando de que el periodo crítico coincida con la máxima radiación, o sea, a principio de año. Pero en los últimos años hay una tendencia por el tema del régimen de precipitaciones a atrasar fecha de siembra para que este periodo crítico se dé más bien hacia fin de enero, que coincide con un balance hídrico más favorable. Eso ocurrió porque en los últimos años se venía dando que llovía más hacia fin de enero, pero este año se dio lo contrario. Tuvimos una muy buena precipitación en diciembre, 250 milímetros registró INTA Balcarce, venimos con 100 milímetros en enero, lo cual llevó a que el balance hídrico sea favorable para el cultivo, y hace unos cuantos días que no llueve. Entonces, si no llueve esta semana, puede ser que los cultivos sembrados tardes entren en estrés. Respecto a los ciclos, ¿cuáles serían los más aconsejables aquí para nuestra zona? Bien, bueno, este año ya no tenemos esa línea, pero hemos estudiado a fondo el tema de ciclos y su interacción con la fecha de siembra. Y para fechas de siembra temprana, la madurez relativa óptima rondaría entre los 115 y 120. ¿Bien? Si uno atrasa mucho la fecha de siembra, puede ser conveniente acortar el ciclo del cultivo. Bueno, así entonces, y haciendo un panorama de cómo se encuentran los cultivos aquí en la zona, Aníbal, ¿ustedes tienen alguna referencia? Seguramente han visitado, han recorrido las diferentes regiones aquí del sudeste. Hemos recorrido. Bueno, la situación es, en general, se ve una situación para lo que es el cultivo de maíz muy buena, muy favorable, sobre todo, como les comenté antes, para el maíz sembrado temprano, ya que durante toda la floración tuvo agua en el suelo. El desarrollo vegetativo es muy importante y de llover en estos días, incluso el maíz sembrado tarde va a tener un muy buen ambiente. O sea que se esperan rendimientos por arriba de la media, con respecto, y muy superiores a los registrados, por ejemplo, la campaña pasada. Lo que también se está viendo, porque las condiciones favorecen justamente, es el desarrollo de enfermedades. Entonces hay que por ahí tener en cuenta el efecto que puede llegar a tener la roya o algunas otras enfermedades sobre el área foliar del cultivo, y esta área foliar es la necesaria para después llenar los granos que se fijaron ahora en la floración. Entonces, bueno, se puede ver bastante diferencia entre gente que aplicó fungicida en el estadio de B11, B10 y gente que no lo aplicó. Hay una diferencia importante en cuanto a grado de infección con roya, por ejemplo. Hay que ver cómo evoluciona la enfermedad, todavía no es grave. Bien, hay que ver cómo evolucionan las condiciones. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.